No está bien. Vamos a empezar entonces con funciones potencia. Las funciones potencia son funciones de la siguiente forma: f de x igual a x a la n, donde n es un número, básicamente n pertenece a los reales. Pero bueno, vamos a ver que dependiendo de la forma que tenga n, estas funciones potencia tendrán una forma u otra, ¿vale? Tendrán una forma u otra. Entonces empecemos con estas funciones potencia. Quiero que ahí en esta parte de GeoGebra, en la parte de abajo donde dice entrada, en esa parte donde dice entrada, ingresen la siguiente función. Van a escribir y igual a x al cuadrado y lo escriben de esta forma. Quiero que identifiquen precisamente cómo escribirlo. Se escribe y igual x, este símbolo, seguido del 2. Entonces identifiquen este símbolo en su teclado donde lo pueden encontrar. Pueden encontrarlo, por ejemplo, en el teclado de mi computador está al lado derecho de la ñ y está, bueno, casi en la parte de arriba del shift. ¿Cómo activo ese símbolo? En mi teclado se activa con Alt+Gr y con esa tecla. Por ejemplo, la tecla que aparece a la derecha de la ñ en mi teclado tiene los siguientes símbolos. Tiene acá un corchete abriendo, una llave abriendo y ese símbolo que está allí. Entonces identifiquen ese símbolo. Si no encuentran ese símbolo, entonces en la parte de acá del GeoGebra, hacia la parte inferior, observen en la derecha. En la derecha aparece acá como un alfa, y acá cuando despliegan ustedes ese alfa, se despliegan también símbolos. Y acá también pueden encontrar ese símbolo. Quiero que lo observen ahorita. Cuando desplegamos ahí el alfa, hacia esta parte va a aparecer el símbolo. A ver, ahora se perdió el alfa, ahí está. Acá tenemos precisamente este símbolo. Tenemos el símbolo, entonces simplemente le podemos oprimir allí. Y bueno, escribamos a ver cómo usemos el símbolo para la potencia. Y vamos a ponerlo así, a ver cómo lo pone. No, mentiras, este no es. A ver, miremos. A ver, acá debe estar. Este es el símbolo de la I. Es el símbolo de la unión. Bueno, acá tenemos algunos que son, por ejemplo, el del cuadrado, el del cubo. No, parece que va a ser necesario identificar ese símbolo ahí en el teclado. Si, por ejemplo, usted está en un dispositivo móvil, ahí en la parte de símbolos, en más símbolos aparece. No aparece en la primera vista de los símbolos, aparece en más símbolos. Y quiero que hagan la gráfica de funciones de este estilo. X al cuadrado ya la tenemos, hagan X a la 4, X a la 6. Y quiero que identifiquemos algún comportamiento. A ver si aparece, le da otra vez y ahí dice cuadrado, es un 2. ¿Cómo, perdón? Que si aparece allá, le dan el este Bueno, el y cuadrado aparece sí un 2. está, pero por ejemplo, si quiero poner X a la 6, porque solo aparece cuadrado y al cubo. Entonces no aparecen otros como X a la 6. Por ejemplo, quiero poner aquí X a la 4. Es necesario ponerlo con este símbolo. Y ahí tenemos X a la 4. X a la 6. Tenemos acá X a la 6. Y igual a X a la 6. Y ahí tenemos esa gráfica. Como pueden observar, esas gráficas todas tienen ese mismo comportamiento. Bien. Entonces quiero que vayan haciendo ahí en sus apuntes, vayan poniendo algo de este estilo, vayan graficando, haciendo algunos dibujos. Unos dibujos, sobre todo interesa que mostremos cómo es la forma, es decir, x a la n con n, separémoslo así en casos. X a la n, primer caso, n siendo par positivo. ¿Cómo son las gráficas? Entonces, todas son más o menos de esta forma. Me interesa que podamos
identificar la forma dependiendo de la potencia, ¿vale? Dependiendo de la potencia. Vayan haciendo eso y ahora vamos luego haciendo, segundo caso va a ser cuando n sea impar positivo, impar positivo. Entonces después quiero que borren esto aquí en GeoGebra y para borrar esto aquí en GeoGebra podemos simplemente en la parte de la izquierda ocultar las funciones. Entonces podemos ocultar las funciones, vamos a ponerlas nuevamente. Y si de pronto yo quiero cambiar alguna parte de la apariencia de estas funciones, entonces puedo seleccionarlas acá en la parte de la izquierda, le doy clic derecho y donde dice propiedades de objeto. Ahí en esta parte de propiedades de objeto se despliega en la parte de la derecha un menú. En ese menú, por ejemplo, puedo cambiarle el grosor del trazo, puedo cambiarle el color. Si de pronto no quiero cambiarle a todas el mismo color, estando en ese menú, doy clic a una de las curvas y ahí me quedé ya solo con una curva. Por ejemplo, a esta le puedo cambiar el color. A ver, no sé si el amarillo se ve muy bien. Vamos a poner, no sé, este morado. Y acá le puedo cambiar el grosor. Y ahora quiero cambiar otra curva. Selecciono la otra curva y acá puedo cambiarle el color. Selecciono la otra curva y acá también puedo cambiarle el color. Y así puedo ir editando esto de manera que pueda diferenciar las curvas. ¿Vale? De manera que ahora voy a poder diferenciar las curvas. Bien. Ahora, vamos a dibujar las que son de la forma x a la n con n impar positivo. Con n impar positivo. Con n impar positivo, entonces tenemos podemos acá directamente cambiar esto. ¿Cómo hago para editar las funciones? Me ubico sobre la función y le doy doble clic. Y ahí puedo, por ejemplo, poner x. Esta es la función y igual a x, que es la recta de identidad. Puedo cambiar la otra, tengo que borrar y escribir x al cubo. Ahí está x al cubo. Y la siguiente, vamos a poner x a la 5. Entonces quiero que observemos la forma que tienen estas funciones. Voy a borrar acá todos estos dibujos adicionales. Y aquí tenemos, observen, x, y igual a x es nuestra recta identidad. Bien, esta es y igual a x, recta identidad. Y luego tenemos las otras, son x al cubo, que es la que está en marroncito, y x a la 5, que es la que está en morado. Acá tenemos x a la 5. Ahí tenemos esas gráficas, entonces podemos ver que tienen el mismo comportamiento, x al cubo y x a la 5, y la recta y igual a x tiene un comportamiento diferente a las que tenemos allí, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero que vayan haciendo un dibujo de este estilo para que podamos tener este segundo caso, ahí en sus apuntes, segundo caso, y esto será precisamente y igual a x a la n con n impar positivo.
Ahora quiero que grafiquen las siguientes funciones. Ahora vamos al tercer caso. El tercer caso, quiero que hagan una gráfica acá en GeoGebra de funciones potencia del estilo, bueno, y igual a x a la n, donde n es un número par negativo. Bien, donde n es un número par negativo. Grafiquen x a la menos 2, x a la menos 4, x a la menos 6. Y bueno, hagan ese dibujo también ahí en su cuaderno de apuntes y ya lo hacemos comentarios con respecto a eso. Vamos a ver cómo queda. Entonces tenemos x elevado a la menos 2. X elevado a la menos 2. Acá tenemos esa gráfica. X elevado a la menos 4. Y x elevado a la menos 6. X elevado a la menos 6. Entonces observe cómo son todas estas gráficas. Todas estas gráficas tienen esa misma apariencia. Se ajustan al eje X. Se ajustan al eje X. Voy a borrar de pronto aquí X a la 4 para que veamos la comparación entre X a la menos 2 y X a la menos 6. X a la menos 6 se ajusta más al eje X después de 1 y antes de menos 1. Y luego tenemos que crece más rápidamente.
Ahora vamos a graficar. Quiero que grafiquen las siguientes. Cuarto caso, y igual a x a la n, donde n es ahora Negativo. impar negativo. Entonces quiero que también hagan la gráfica de algunas x a la menos 1, x a la menos 3, x a la menos 5. Grafiquen eso. Quiero que grafiquen eso. Y ya hacemos unos comentarios. Más o menos ver el tipo de forma que tiene. A graficar entonces estos que están aquí. Tenemos x a la menos 1, x a la menos 3, a la menos 3 y x a la menos 5. Tenemos acá estas formas. Observen la forma que tiene. Se ajustan a los ejes, pero ahora están en el primer y cuarto cuadrante. Perdón, en el primer y tercer cuadrante. En el primer y tercer cuadrante. Algo que podemos notar aquí, vamos a quitar el x a la menos 3. Comparando el x a la menos 1 con el x a la menos 5, x a la menos 5 que está en morado, se ajusta más al eje después de 1 y luego crece más rápido, ¿no? Aquí entre 0 y 1 está mucho más arriba, crece mucho más rápido, acá podemos notarlo. Entonces, bueno, quiero que también hagan una gráfica de este estilo en su cuaderno. Y la idea, muchachos, es que nosotros podamos identificar la forma que tienen las funciones potencias simplemente con la paridad o imparidad y el signo de ese exponente. ¿Bien?
O sea que esta clase se trata de darnos a conocer las demás gráficas. En gran medida vamos a conocer las gráficas de las funciones. Las Pues gráficas de las funciones. se supone que esta, pues, lo que la hace es que nunca llega a tocar 1. Se supone que, ¿qué? Perdón. La que la define es que nunca llega a tocar 1. Que nunca llega a tocar 1. En la O sea, que no toca los eje ejes, X, ¿te refieres? Que no toca los ejes, ¿será? en el eje X, sí. No toca los ejes. No toca los ejes. Eso es verdad. Eso va a ser un comportamiento que vamos a llamar más adelante como comportamiento asintótico. Comportamiento asintótico. A ver, vamos a ver entonces un caso más, que es de los casos que vamos a resaltar. El quinto caso es el caso en el que y es igual a x a la 2/3. Es una gráfica, la gráfica de una función que es interesante desde el punto de vista. Vamos a poner acá esto elevado a la 2/3. Y quiero que observen una cosa, muchachos. En GeoGebra hay que tener cuidado cuando uno escribe las funciones. Si ustedes observan cómo escribí yo esto, voy a escribirlo nuevamente y quiero que se fijen cómo lo dejo escrito al inicio. X elevado a la 2/3. Es decir, en GeoGebra estoy escribiendo esto como X elevado a la 2 dividido en 3. ¿Cuál es el problema? Que acá él está entendiendo como X a la 2 todo dividido en 3. Si lo observan, acá pone 0.33, que es un tercio aproximadamente, por x al cuadrado. Entonces, cuando escribamos acá en GeoGebra, algunas cosas hay que tener cuidado y en otros programas también. ¿Cómo se debería escribir entonces esa función que quiero escribir como tal? Tiene que escribirse como x elevado a la 2/3, pero ese 2/3 debe ir en paréntesis. Debe ir en un paréntesis. Y ahora sí grafica lo que quiero. Ahora sí está graficando la función que quiero, x a la 2/3. Esta función x a la 2/3 es una función que tiene una particularidad acá cerca del 0. Por ahora no tenemos una idea de para qué nos va a servir, pero más adelante cuando estemos hablando de derivadas, eso nos va a servir para poder estudiar algunos conceptos con respecto a las derivadas, con respecto a puntos de inflexión, cambios de concavidad, también en el capítulo 4. Entonces, se va a convertir más adelante en un ejemplo importante. ¿Bien? Con eso, entonces, analizaríamos las funciones potencia. Estas funciones potencia. Acá vemos en el texto también un resumen de estas funciones potencia. Cuando el exponente es par, positivo. Acá tenemos las gráficas B y D, par positivo. Cuando el exponente es impar positivo, tenemos la A y la C. Cuando el exponente es impar negativo, solamente aparece una gráfica. Cuando el exponente, a ver, vamos a mirar aquí. Cuando el exponente es par negativo, la forma es de este estilo. Acá tenemos el mismo ejemplo de x a la 2/3. Y ahora, para terminar, tenemos dos ejemplos que son cuando la potencia es una fracción bien específica. Esas fracciones se conocen como fracciones egipcias y son fracciones del estilo 1 sobre n, 1 sobre p. Es decir, vamos a graficar ahora los casos 6. Será y igual a la 1 sobre p, donde p es par positivo. Donde p es par positivo. Entonces, por ejemplo, tenemos funciones como la siguiente. Tenemos y igual a x a la 1 medio. Nuevamente este 1 medio tiene que ir en paréntesis. Acá tenemos. O tenemos también y igual a x elevado a la 1/4. Y quiero que hagamos la comparación de estas funciones. Vean la forma como es. Y si este 1/4 lo cambiamos por otra cosa, 1/8.
sigue teniendo más o menos esta misma forma. Sigue teniendo más o menos esta misma forma. Ese será el sexto caso. Y el séptimo caso será y igual a x a la 1 sobre p, pero ahora donde p es impar negativo. Donde p es impar negativo. ¿Cómo son esas? Perdón, negativo no, positivo. Donde p es impar positivo. ¿Cómo son ese tipo de funciones? Entonces veamos. Vamos a poner aquí algo del estilo x a la 1 tercio, x a la 1 quinto, x a la 1 séptimo, y acá tenemos algunas de estas funciones. Acá tenemos x a la 1 tercio, vamos a hacer acá un zoom, y voy a quitar las otras dos, tiene esta forma, x a la 1 tercio, x a la 1 quinto, ¿quién es? Observen que tiene esa misma forma, y x a la 1 séptimo tiene esta misma forma. Por eso las podemos catalogar dentro de una misma familia de funciones, porque tienen una forma similar todas las funciones que son así. Entonces así podemos decir que es la forma de las funciones potencias, donde el exponente es de la manera 1 sobre p, donde p es impar positivo. Cuando sean otros casos, resulta que empiezan a variar mucho. Entonces tal vez uno se preguntaría, bueno, ¿por qué por ejemplo no tomar cuando p es ahora impar negativo? Entonces acá quedaría, a ver, voy a escribir esto así, a ver cómo ahí lo interpreta. Voy a escribir esta otra así. A ver cómo la escribe. Ahí tenemos más o menos también alguna forma. Pero ocurre que en algunos casos, cuando esto empieza a variar, empieza a perder interés. Por ejemplo, si ahora ponemos acá de la forma 2 tercios, era la que teníamos hace un rato. Si ahora está 2 tercios, la cambio, por ejemplo, por 4 tercios. Miren la forma que tiene la de 2 tercios. Y ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el numerador tengo un par y en el denominador un impar? Entonces le voy a poner 4 tercios y miren cómo cambia. ¿Sí ven? La forma cambió muchísimo. La forma cambió muchísimo. Voy a poner acá 6 tercios, que sería x a la 1, bueno, acá eso, x al cuadrado. Si pongo, por ejemplo, 8 tercios, sigue pareciendo una parábola, es decir, cambió muchísimo la naturaleza. Pasó de ser algo como esto a ser algo como una parábola. Entonces, ahí empiezan a variar bastante lo que es la forma, por lo tanto no vamos a poner eso dentro de otras familias. Hay algunas familias más que se podrían rescatar, que se podrían construir, pero por ahora nos interesan estas, ¿bien? Estos 7 casos, teniendo en cuenta el ejemplo especial de x a la 2 tercios. Vamos a hablar ahora de combinaciones de funciones. Combinaciones de funciones. Tenemos entonces lo siguiente. Sean f de x y g de x funciones. Entonces tenemos lo siguiente. También son funciones, dos puntos. Primero, f más g, la suma. Segundo, f menos g, la resta. Tercero, f por g. Y cuarto, f dividido en g, que bueno, vamos a escribirlo así. F dividido en g.
Estas serán funciones y ojo con el dominio. ¿Cuál será el dominio de estas funciones? Resulta que en los primeros 3 casos, el dominio de la función, de la nueva función, es decir, de la función suma, resta y producto, es la intersección de los dominios. Es decir, este dominio es la intersección del dominio de f con el dominio de g. Intersecto ambos dominios y ahora tenemos precisamente el dominio de esa nueva función. ¿Qué pasa en el dominio, con el dominio del cociente? Entonces, el dominio del cociente, el dominio de f dividido en g, es precisamente el dominio de f intersección el dominio de g, pero a esto, completo, a todo esto, hay que restarle algo. Hay que restarle todos aquellos valores que pertenecen al dominio de g, de manera que estos valores hacen que g se haga 0, es decir, tales que g de x sea 0. Tales que g de x es 0. Este es el dominio del cociente. El dominio del cociente. Vamos a hacer el cociente entonces entre las funciones, pero teniendo en cuenta que precisamente hay que quitar los valores que anulan el denominador. ¿Bien? Que anulan el denominador. Con esto puedo construir nuevas funciones. Con respecto a lo que nos interesa a nosotros conocer de las funciones, es características de ellas mismas, así como su comportamiento. A comportamiento me refiero a lo que estábamos analizando en GeoGebra. Si tengo una función potencia, depende del exponente, cómo espero que sea la gráfica, sin necesidad de hacerla, por supuesto. Cómo espero que sea ese comportamiento. También me interesan algunos datos como, por ejemplo, asíntotas. Me interesan también datos como, por ejemplo, puntos de corte y también algunos comportamientos adicionales que vamos a ver. Entonces, empecemos a partir de ver cómo generar nuevas funciones. Vamos a ver otra forma de generar nuevas funciones que será la composición de funciones. Entonces, una es con combinaciones de funciones. Las Profe, qué combinaciones, pena. ¿sí? ¿Será que puede correr un poquitico hacia el lado derecho para ver el Ahí. final? Ahí. Un momento, por favor. Vale, no hay problema. Ya, muchísimas gracias. ¿Listo? Una forma es hacer combinaciones de funciones. Tengo 2 funciones o más y creo nuevas funciones. Pero otra forma de crear nuevas funciones es a través de la composición de funciones. La composición de funciones se define de la siguiente manera. Bueno, acá vamos a escribir mejor así. Se define la función compuesta. Se define esta función compuesta y se denota como f una bolita g. Se lee como f compuesto g o f composición g. ¿Cómo? La composición es una función que es precisamente f evaluado en g de x.
f evaluado en g de x. Y resulta que esta compuesta está bien definida en el siguiente caso. Entonces, f compuesto x está bien definida en todos los valores x que pertenece al dominio de G que habíamos dicho que era E. Tales que ese valor G de X pertenezca al dominio de F, es decir, a D. Vamos a entender esto por qué. Vamos a hacerlo con un diagrama sagital y entender esto por qué se comporta así. Vamos a tomar acá el conjunto de los números reales en cada caso como conjunto de referencia. Entonces el conjunto de los números reales. Y aquí tenemos por un lado el dominio de la función G. Llamemos ese dominio E como lo hicimos anteriormente. Acá tenemos la función G, la función G de X. Y esa función G de X va a mapear todo su dominio en algún conjunto acá, que será el conjunto de la imagen. Llamemos a ese conjunto imagen F, F mayúscula. A ver, no le saco flechita. Voy a poner acá F mayúscula. Y entonces, ¿qué hace G? Toma algún valor aquí, un valor, y lo lleva mediante la función acá a este conjunto. Resulta que por otro lado, de manera totalmente independiente, tenemos nosotros nuestra función f de x. Esa función f de x por sí misma tiene un dominio. Supongamos que el dominio es este, al que llamamos anteriormente D mayúscula. Y tendrá acá alguna imagen. ¿Qué ocurre? Que cuando yo hago la composición de funciones, llamamos a este elemento A, la imagen llamémosla B. Entonces, cuando yo estoy calculando f compuesto G evaluado en el número real A, esto es por definición. Por definición, es f evaluado en G de A. ¿De acuerdo? Pero esto, por un lado, es ¿quién? F evaluado en B, ¿cierto? La imagen de A es B. Pero así como tenemos nosotros el diagrama, podemos entender que ahí es posible que B esté en el dominio de F y es posible que no lo esté. ¿Bien? En este diagrama, por ejemplo, en este diagrama que hemos hecho, B no está en el dominio de F. Por lo tanto, F evaluado en B sencillamente no existe. Por lo tanto, la compuesta no está bien definida en A, en ese valor A. Vamos a revisar nuevamente lo que dijimos acá. La compuesta está bien definida en todos los valores X que pertenezcan al dominio de G, tales que las imágenes caigan ¿en dónde? En el dominio de F. Ahora sí tiene más sentido. Si yo tomo por acá algún valor, llamémoslo C, y este valor precisamente cae por aquí, llamamos este punto D minúscula. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estoy haciendo el cálculo de F compuesto G evaluado en el número real C, esto por definición es F evaluado en G de C. Según lo que tenemos el diagrama, G de C es una cantidad B, es una cantidad D. Y como D sí está en el dominio de F, entonces este número D, F lo puede tomar y lo puede llevar por aquí a su imagen. Lo puede llevar a su imagen. Es decir, este sí lo puede calcular. Este sí pertenece a los reales. Sí existe. Sí está bien definido. Bien. El cálculo del dominio de la compuesta en general es un poco más complejo que el cálculo del dominio de otras funciones. ¿Por qué? Vamos a empezar haciendo composición de funciones propiamente dicho y vamos a ir analizando el dominio en cada caso. Ejemplos. Hay F compuesto G, G compuesto F y el dominio de F compuesto G en cada caso.
Entonces, primero, vamos a poner la función f de x igual a x al cuadrado más 2 y la función g de x es 3x menos 1. ¿Cómo hago la compuesta? A ver, primero voy a hacer la cuenta de f compuesto g. Esta función, por definición, es f evaluado en g de x. Es decir, donde tengo la función f de x, acá tendría x al cuadrado más 2. ¿Sí? Esto sería x al cuadrado más 2. Donde va x, ahora voy a poner a la función g de x. Es decir, ahora la evalúo en 3x menos 1. ¿Bien? Ahora queda evaluado esto en 3x menos 1. Observe que la función externa, la que está más afuera, funciona como un cascarón. Y la interna será lo que está dentro de cada parte de ese cascarón. En este caso, hacemos la cuenta y ¿cuánto da esto? 9x al cuadrado menos 6x. Menos 6x, acá quedará más 1 y más 2 queda más 3. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la otra compuesta. G compuesto F evaluado en X. Esto por definición, ¿quién es? Esto es G evaluado en F de X, que a su vez es ¿quién? Entonces vamos a hacer el cascarón 3, acá iría X y acá menos 1, ¿verdad? Entonces acá internamente vamos a poner la función f de x, que será x al cuadrado más 2. Hacemos la cuenta y tenemos 3x al cuadrado. Acá 3 por 2 es 6, menos 1 es 5. Entonces, primera pregunta, ¿falso o verdadero? ¿La composición de funciones es conmutativa? ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir conmutativa? Que si yo cambio el orden de los factores, el producto es igual. No es conmutativo. No es conmutativo, profe. Porque los resultados se están dando diferentes, ¿cierto? Entonces, en general, F compuesto G es diferente de G compuesto F. En general. ¿Bien? Y para terminar este primer ejercicio, el dominio de la función F compuesto G, ¿cuál es? Bueno, acá como vemos es una función polinomial. El dominio de cualquier función polinomial es todos Los los reales. reales. Entonces, esto es todos los reales. ¿Bien? ¿Vamos bien ahí con ese primer ejemplo? Deben copiar un momentico, profe, por Claro, escriban allí. Profe, Sí, profe, dime. ¿podrías explicar nuevamente F compuesto G? A ver, F compuesto G. Acá como escribí en azul, tengo precisamente el cascarón de F, ¿sí? Es decir, acá tengo en azul lo que sería x al cuadrado, tengo acá un paréntesis al cuadrado y más 2, ¿sí? Que sería lo que es la función f. Y dentro de la función f, es decir, donde antes iba x, ya no voy a poner x. ¿Qué voy a poner? La función g de x. Por eso acá donde antes iba x, ahora voy a poner 3x más 1. Es decir, que en este cascarón donde antes ponía x, ahora pongo 3x menos 1. Y luego hacemos las cuentas. El cuadrado del primero menos el doble producto más el cuadrado del segundo. Y todo esto más 2. ¿Sí? Gracias, profe. Sí, señor. Listo. A ver, vamos a Profe, hacer... ¿por qué coloca en general? Porque hay casos particulares en los que sí se cumple. Ah, ok. Profesor, esta estrategia es más para otros tipos. Yo le quería decir, hay unas clases, qué pena con usted que no ha asistido. Nosotros no hemos visto desplazamiento y alargamiento y No, eso lo vamos a ver reflexividad. ahorita. Ya, gracias.
Bien, entonces vamos a ver segundo ejemplo. Segundo ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. A tomar la función f de x y aquí vamos a escribir raíz cuadrada de x más 2x menos 1. Y la función g de x es igual a x al cuadrado, simplemente así. ¿Cómo hago la compuesta f con g? F compuesto g es, por definición, f evaluado en g de x. Es decir, acá podemos también escribirlo así. La función f la voy a evaluar ahora en x al cuadrado. ¿Esto qué representa? Donde tenga yo la variable x, en lugar de escribir x, ahora voy a escribir x al cuadrado. ¿Bien? Acá voy a poner esto así como un cascarón. Pero ahora, donde tenga la variable x, no voy a escribir x. ¿Qué voy a escribir? Esta nueva función, que es x al cuadrado. Acá tenemos aquí x al cuadrado, así. Entonces, pregunta. ¿Cómo hace el resultado? ¿Cómo queda el resultado? X más 2x X a la 2 menos 1. Al cuadrado menos 1. Listo. Entonces ahora les pregunto yo, ¿cuál es la imagen f compuesto g? F compuesto g evaluado, por ejemplo, en menos 2. Vamos a hacer otra pregunta aquí de una vez. F compuesto g evaluado en menos 2. Si esta es la compuesta, ¿cuánto da eso? 5. A ver, 5. entonces escribiríamos menos 2 más 2 por menos 2 al cuadrado menos 1. ¿Cierto? Es decir, acá tenemos 2 al cuadrado es 4 por 2, 8, menos 3 es 5. ¿Sí? Menos 3 es 5. Vale. Yo les digo que este resultado es incorrecto. Y quiero que alguien me explique por qué. Menos 2 está dentro del paréntesis. Sería menos 4, no haría 4 por 1. Sería 4 menos 1, ¿no? ¿Por qué sería 4 menos 1? A ver, acá hay un detalle y es, vamos a hacerlo a través de la composición. ¿Bien? Entonces, esto por definición es f evaluado en g de menos 2, ¿verdad? ¿Cuánto es g evaluado en menos 2? G evaluado en menos 2, ¿cuánto es? La función g evaluada en menos 2 da 4. 4. Perfecto, esto da 4. Y ahora voy a evaluar f en x igual a 4. Es decir, acá va a quedar raíz de 4 más 2 por 4 menos 1. ¿Sí? Es decir, esto es 2 más 8 menos 1 y esto es 9. Entonces, si por un lado usando la definición me da 9 y por otro lado haciendo la cuenta que obtuvimos me da 5, ¿cuál de las dos está mal y por qué? Alguna de las dos debe estar mal. Bueno, ya les hice el spoiler, ¿no? El resultado 5 está mal. Pero quiero que me digan por qué. Quiero que me expliquen por qué. Resulta que en la cuenta hay un error. Por el signo del 2, ¿no? Del comienzo. Este es lo que está cambiando. Y si esto es lo que está cambiando, ¿cuál es el problema? Entonces aquí no da X. Eso no es X. ¿Esto qué es? Valor absoluto de X. Lo vimos en la parte de las propiedades. La raíz cuadrada de X al cuadrado no es X, es valor absoluto de X. ¿Sí lo recuerdan? Y de hecho analizábamos el ejemplo de cuánto es la raíz cuadrada de menos 9 al cuadrado. ¿Será que esto es menos 9?
¿Sí lo recuerdan o no? Esto lo vimos cuando estábamos analizando la autoevaluación. Y resulta que esto no es menos 9. Porque si yo hago las operaciones, menos 9 al cuadrado es 81 y raíz de 81 no es menos 9, es 9. Por eso la raíz cuadrada de x al cuadrado no es x. ¿Quién es? Valor absoluto de x. Entonces ahí hay que tener cuidado con las propiedades. Entonces, bueno, aprovechando que teníamos esta composición, intencionalmente ponemos este ejemplo así para ver que esto está mal calculado. Y obviamente si está mal calculado, el resultado va a quedar incorrecto. Entonces, esto no es x más 2x cuadrado menos 1. No, es valor absoluto de x más 2x al cuadrado menos 1. Y ahora sí está correcto. Bien. Hay que tener cuidado con la composición. Hay que tener cuidado con la composición porque si lo tomamos un poco a la ligera, ahora vamos a volver aquí. Si lo tomamos un poco a la ligera, podemos cometer errores como este. Bien. Vamos a hacer la otra compuesta. La otra compuesta es G compuesto F. Esto evaluado en X, por definición es G evaluado en F de X. Es decir, la función G la voy a evaluar en raíz de X. En raíz de X, acá tenemos más 2X menos 1. Más 2X menos 1. Es decir, la función g de x, ¿quién es? Es simplemente x al cuadrado. Y donde va x, ahora escribimos la nueva expresión. ¿Cómo calculo el cuadrado ya no es un binomio, es un trinomio? Entonces quiero que miremos también eso en ese ejemplo. ¿Cómo se calcula el cuadrado de este trinomio? ¿Cómo se calcula el cuadrado de ese trinomio? A ver, la forma más sencilla de calcular el cuadrado de este trinomio es precisamente expresar esto como un doble producto. Es decir, el producto, por definición, algo elevado al cuadrado es eso multiplicado por eso mismo, ¿verdad? Entonces, lo escriben de esta manera. Y luego hacemos el producto. Raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x es raíz cuadrada de x al cuadrado, que esto es x. Eso es x. 2x al cuadrado. ¿Cierto? Y tenemos acá más 2x raíz de x menos raíz de x. Ahora multipliquemos todo por 2x. Tenemos entonces más 2x raíz de x más 2x raíz de x más 4x al cuadrado. ¿Que por qué se eleva al cuadrado todo? Porque la función g de x es x al cuadrado. Es decir, estoy metiendo toda la función f dentro de la función g. Es decir, todo esto que es la función, lo que está en amarillo es la función g. Es elevar al cuadrado. Es lo que hace la función g. Y dentro vamos a poner la función f. Por eso estamos elevando todo al cuadrado. Bueno, entonces teníamos acá el producto de 2x por 2x y finalmente acá esta parte por menos 2x. Ahora multiplico todo por menos 1. Queda menos raíz de x menos 2x más 1. Y ahora hacemos las cuentas. Veamos. Por ejemplo, por aquí tenemos, tenemos x menos 2x y menos 2x. Tengo menos 4x menos x menos 3x.
Tengo 2x raíz de x más 2x raíz de x queda 4x raíz de x. Tengo por acá menos raíz de x menos otro raíz de x queda menos 2 raíz de x. Y finalmente más 4x al cuadrado. Y ese sería el resultado. Ese sería el resultado. Aquí también estamos Más viendo... 1, ¿no, profe? El 1, profe. Ah, falta el 1, el más 1. Aquí estamos viendo que son muy diferentes ambas compuestas. No hay que recurrir tampoco a ejemplos muy raros. Pero también quiero que tengan en cuenta el dominio de las compuestas, cómo calcularlos. Entonces, vamos a volver al dominio para terminar este ejemplo de f composición G. El dominio de f composición G, ¿quién es? Voy a ir a la función. Si ustedes ven esto está definido para quién. Está definido para cualquier número real, ¿cierto? A cualquier número real le puedo calcular su valor absoluto, cualquier número real lo puedo elevar al cuadrado y le puedo restar 1. Si lo analizamos desde ese punto de vista a partir de las funciones, resulta que el dominio de G es todos los reales. La imagen de G es desde 0 hasta infinito. De 0 a infinito. Pero de 0 a infinito, si yo doy valores de 0 a infinito a f, todo está bien definido. De hecho, raíz de x está definido precisamente de 0 a infinito. ¿Bien? De 0 a infinito. Entonces, el dominio de esa composición es todos los reales. Profe, dale un momentico y para terminar. Bueno, ahí tenemos la composición. Esa composición es todos los reales. El dominio de esa compuesta es todos los reales. Entonces, esa es otra forma de generar funciones. Antes de continuar con la siguiente forma de generar nuevas funciones, vamos a definir cómo calcular los puntos de corte con los ejes. Puntos de corte con los ejes. Entonces, sea y igual a f de x una función. Los puntos de corte con los ejes, bueno, voy a poner así, con el eje, dos puntos. Primero, con el eje x se obtienen al hacer y igual a 0 y resolver la ecuación f de x igual a 0. Segundo, los puntos de corte con el eje y se obtienen evaluando f de x en x igual a 0. Es decir, se hace x igual a 0 y se evalúa. Se evalúa. Nota. Recordar que los puntos de corte son, voy a escribirlo aquí, parejas ordenadas. Es decir, yo quiero las coordenadas de los puntos de corte, las coordenadas. Entonces, por lo tanto, eso deben ser parejas. No son valores. Veamos un ejemplo. Hallar los puntos de corte
con los ejes de y igual a x al cuadrado más 5x menos 3. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, corte con x. ¿Cómo hallamos los puntos de corte con el eje x? Entonces, hacemos y igual a 0, ¿verdad? Hacemos y igual a 0. Es decir, que 0 es igual a x al cuadrado más 5x menos 3. Quiero que escriban esto en su calculadora y hallemos las raíces de este polinomio. Tienen coeficientes 1, 5 y menos 3. ¿Qué valores arroja la calculadora? Por acá tengo un valor que es menos 5 más raíz de 37 sobre 2, lo cual es aproximadamente 0.541, y menos 5 menos raíz de 37 sobre 2, lo cual es menos 5.54, más o menos. Pero ojo, estos no son los puntos de corte. ¿Bien? Estos no son los puntos de corte. ¿Cuáles son los puntos de corte? Los puntos de corte serán menos 5 más raíz de 37 sobre 2, 0 es un punto, la coordenada de un punto, y menos 5 Menos 5. menos raíz de menos- 37 sobre 2, 0. Recordar esto, muchachos, y más adelante no tendremos inconvenientes. Cuando se pidan puntos, hay que responder con puntos, ya sean puntos de corte, puntos extremos de funciones, puntos de inflexión. Bien, siempre que se pidan puntos, hay que responder con una pareja ordenada, porque x igual a menos 5 más raíz de 37 sobre 2, eso no es un punto, eso es un número real, es un valor real, no es un punto. Bien, vamos a hallar el corte con y. Ya subo la pantalla un momento. Vamos a ir hallando el corte con y. Corte con y, ¿qué hacemos? Evaluamos la función en 0, ¿cierto? Hacemos que x valga 0. Por lo tanto, queda y igual a ¿qué? Observe, la función la voy a evaluar en 0. Acá tengo, queda 0 al cuadrado más 5 por 0 menos 3. ¿Esto queda igual a qué? Queda igual a menos 3. Nuevamente, punto de corte con el eje y es menos 3, falso o verdadero. Para esta función, el punto de corte con el eje y es menos 3. ¿Falso o verdadero? Falso es 0,3. Exactamente. Es falso y el resultado es 0,3. Muy bien. Esto es 0,3. 0, menos 3, perdón. Ese es el punto de corte con el eje y. Menos 3 no es el punto de corte. Es un valor. Bien. Entonces también con respecto a la misma definición y a la misma terminología, hay que responder correctamente cuando se nos pregunten por puntos, ya sean puntos de cualquier tipo, puntos de corte, puntos de inflexión, puntos extremos, etcétera. Más adelante en otros cursos también seguirán hablando de ¿Me puedes subir puntos. un poquito, por favor? Sí, claro, también seguirán hablando de puntos. Entonces, a ver, acá fue donde empezó el ejemplo. Hallar los puntos de corte con los ejes de la función y igual a x al cuadrado más 5x menos 3. ¿Qué hacemos entonces para hallar el corte con el eje x? Para hallar el corte con el eje x, lo que hacemos es hacer y igual a 0. ¿Sí? Es decir, de esta ecuación, y vale 0 y ahora resolvemos la ecuación. Esto para cualquier tipo de función, Y con esto, bueno, en la calculadora hallamos esto o con la fórmula que conocemos para las raíces de la cuadrática. ¿Qué hacemos para hallar el corte con el eje y? Hacemos que x valga 0. Entonces tomamos la función y la evaluamos en 0. Y nos queda que y vale menos 3. ¿Bien? Más arriba del ejemplo, ¿me dicen?
A ver, más arriba del ejemplo tenemos esto. Puntos de corte con los ejes. Entonces, ¿cómo se calculan? Para hallar el punto de corte con el eje X, se obtienen al hacer Y igual a 0 y resolver la ecuación f de X igual a 0. Para hallar el punto de corte con el eje Y, o los puntos, bueno, de hecho ahí debe salir siempre a lo más 1. ¿Qué se hace? Se hace, en f de X se evalúa por X igual a 0. Se evalúa por X igual a 0. Y bueno, la nota importante, ¿no? Recordar que los puntos de corte son parejas ordenadas. Siempre que se pregunte por puntos, eso deben ser parejas ordenadas. ¿Vale? Listo. Profe, una pregunta. ¿Sí? Para hallar Y, bueno, en el corte con Y se evalúa lo que hallamos anteriormente para que sea -3. No, la original. La función Ah, ok. original. Evaluamos en X igual a 0. Es decir, en la función original hacemos que X valga 0. Y ahí tenemos directamente Y es igual a -3. ¿Bien? Bueno, una Sí, profe. forma más de generar nuevas funciones, porque acá lo que hemos visto son, bueno, tenemos algunas funciones. ¿Cómo genero más funciones? Una es haciendo combinaciones de funciones. Si yo tomo funciones potencia y las sumo, construyo todos los polinomios, ¿cierto? Del estilo a sub nx a la n, así, hasta 1x más a sub 0. Si ahora tomo polinomios y los divido, ¿qué construyo? Funciones que son racionales de la forma p de x sobre q de x. Bien. Funciones de la forma p de x sobre q de x, y acá tengo funciones racionales. Ya vimos también cómo con la composición podemos generar funciones, pero ahora tenemos un caso más en el cual podemos generar funciones. Y es a través de las transformaciones de funciones. Entonces, a ver, para analizar esta parte de las transformaciones de funciones, vamos a tener en cuenta las siguientes instrucciones, vamos a poner acá algo resumido. Entonces, tenemos 3 tipos de transformaciones de funciones. Primer tipo son las traslaciones. Entonces, si tenemos una función y igual a f de x, que es nuestra función, vamos a poner aquí como la original o la inicial, vamos a poner mejor como inicial. Esto me permite construir nuevas funciones. Entonces, primero, si yo a esta función construyo una nueva función, o bueno, básicamente a la función f de x le sumo una cantidad constante, acá vamos a poner con c positivo, esto es un desplazamiento vertical hacia arriba. Vamos a resumirlo así como está en la tabla. Desplazamiento hacia arriba, verticalmente hacia arriba. Ya si quieren la tabla más completa la tienen acá en el texto, ¿sí? Y igual a f de x más c, desplaza verticalmente hacia arriba la función c unidades. A ver, esto sí es importante. Poner acá, entonces desplaza verticalmente esto hacia arriba, c unidades. C unidades. Si tengo la función f de x y le resto c, también donde c es positivo, entonces ¿esto qué hace? Hace un desplazamiento verticalmente hacia abajo, c unidades también. C unidades. Tercero, tenemos ahora si a la función internamente le estoy sumando una cantidad positiva c,
¿Qué hace esto? Esto es un desplazamiento. Es un desplazamiento horizontal. Si estoy sumando una cantidad positiva, es hacia la izquierda, C unidades. Cuarto, que es el último de los desplazamientos. Si tenemos f de x menos c, nuevamente donde c es positivo. ¿Qué es esto? Esto es un desplazamiento horizontal, pero ahora a la derecha. ¿Cuánto? C unidades. C unidades. No, si fuera negativo C, entonces estaría restando algo negativo, es decir, al final estaría sumando algo positivo. Si acá le pusiera C negativo, entonces acá no le pondría menos, sino le pondría un más. ¿Bien? Ese es el primer tipo de transformaciones de funciones. Son las traslaciones. Tenemos las traslaciones. Segundo, tenemos nosotros ahora los estiramientos y compresiones. Estiramientos y compresiones. Nuevamente para una función inicial como la que tenemos. Entonces, primer caso de estiramiento. Vamos a tener lo siguiente. Profe, es lo mismo que alargamientos y contracciones, ¿verdad? Sí. No recuerdo en el texto cómo aparece. Así aparece alargamiento y contracciones. Acá tenemos reflexiones. No, aparece estiramientos y compresiones. Estiramiento y compresión es lo mismo que alargamientos y contracciones, depende del texto que esté leyendo, ¿sí? Entonces acá vamos a poner nuevamente la función original y igual a f de x. Entonces, primero vamos a suponer que c es mayor que 1. C es mayor que 1. Si c es mayor que 1, tenemos el primer caso, que es c por f de x, esto es un estiramiento vertical. Es un ¿En factor de C? en factor C. Vamos a poner aquí en factor C. Segundo, tenemos acá F por CX. Esto es una compresión horizontal en factor C. Es decir, si multiplica externamente es un alargamiento vertical. Si multiplica internamente es una compresión horizontal. Ahora vamos para el caso en el que C está entre 0 y 1. Tercero, entonces. Si tenemos nuevamente C por f de x, esto es una compresión vertical en factor 1 sobre C. En factor 1 sobre C. Y cuarto, si ahora C está multiplicando internamente, es decir, tenemos f de cx, esto es un estiramiento horizontal en factor 1 sobre C. Yo les aconsejo que para que puedan poner en práctica y estudiar este tipo de transformaciones, lo hagan en GeoGebra. Aprovechando que tenemos el GeoGebra, entonces toman GeoGebra y, por ejemplo, vamos a tomar acá una función cualquiera. Vamos a tomar una función sencilla. Por ejemplo, vamos a poner x elevado al cuadrado más 2x menos 1. Acá tengo esta función. Vamos a graficarla. Y, por ejemplo, si yo tengo la función, a ver, esperen, pongámosle más 1. Pongámosle acá un más 1. Tengo esta función. Resulta que x al cuadrado más 2x más 1 es una traslación de esta función, y igual a x al cuadrado.
Si lo ven, es una traslación a la izquierda. Y claro, ¿por qué? Porque resulta que si yo hago y igual a x al cuadrado y también tomo la función y igual a x más 1 al cuadrado, ¿qué es lo que estoy haciendo? Internamente le estoy sumando 1. Si internamente le sumo 1, revisemos lo que decía en la tabla. ¿Qué decía en la tabla? ¿Eso qué era? Movimiento horizontal hacia la izquierda. Exacto, es un desplazamiento horizontal hacia la izquierda. Aquí vemos toda la gráfica desplazada horizontalmente hacia la izquierda. Pero bueno, yo quiero mirar de una mejor manera todo el tema del desplazamiento allí. Entonces, a ver, escriben y igual a, abre paréntesis, x menos a elevado al cuadrado. Y ahí le va a decir que si quiere crear un deslizador y le vamos a decir que sí, que cree un deslizador. Voy a quitar la anterior y observe, esta nueva función que construí tiene un deslizador. Es una herramienta muy útil en GeoGebra. ¿Por qué? Porque ahora estoy construyendo cuando, observe, si yo le pongo que x vale 0, a ver, le doy acá clic derecho y le doy en propiedades de objeto y acá me dice, ¿cuál es el mínimo? Yo quiero que el mínimo sea menos 10. Quiero que el máximo sea 10. Estos son valores para el deslizador. Bien. Valores para el deslizador. Acá quiero precisamente que, bueno, acá la forma en la que está oscilando, el tamaño de 5 puntos, de 5 píxeles y, a ver, opacidad, grosor, ahí está. Entonces, simplemente cerramos esto y acá puedo ir desde menos 10, observe. Desde menos 10 el deslizador y acá lo voy cambiando. Y acá me está dando la ecuación. No sé si lo observan, pero acá GeoGebra me está dando la ecuación. Es decir, acá que me detuve en menos 4.3, GeoGebra está graficando y igual a x más menos 4.3 al cuadrado. Es decir, ahí le estoy sumando algo negativo. ¿Sí? Le estoy sumando algo negativo. O si lo quieren ver de otra manera, le estoy restando algo positivo. ¿Qué le estoy restando? Le estoy restando 4.3. Como le estoy restando 4.3, a ver si lo está haciendo. No lo está. A ver, este es. Ah, no, perdón, puse fue x menos a. X menos a. Vamos a ponerle aquí x más a. Para que ahora sí esté. Como le puse 4.3, ¿qué es lo que está haciendo cuando resto algo positivo? Cuando resto algo positivo, esto se desplaza hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? 4.3 unidades. Bien. Toda la gráfica, observen, este punto se va a desplazar la misma cantidad. Este punto de acá se desplaza la misma cantidad. Cada punto se desplaza la misma cantidad en la misma dirección. Entonces acá puedo poner a variar este deslizador y, por ejemplo, si ahora le sumo algo positivo, por ejemplo, aquí le vamos a sumar 4, le estoy sumando 4. ¿Qué está calculando GeoGebra? La ecuación x más 4 al cuadrado. ¿Qué hace? Desplaza 4 unidades hacia la izquierda. Y bueno, esto también lo puedo cambiar de color para no confundirla con la original. Le cambiamos acá de color y ahí está. Que de pronto yo no quiero que haga esto. Entonces, a ver, le voy a poner otro deslizador y le voy a poner aquí un más b. Y dice, ¿quiere que era un deslizador? Sí, señor, claro que sí. Entonces, observe, voy a fijar el a en 0. Fijo el a en 0. Es decir, no hizo ningún desplazamiento horizontal. Y ahora cuando hago variar b, ¿qué pasa? Observe, si b es positivo, es decir, le estoy sumando algo positivo, se Vertical desplaza hacia hacia arriba. arriba. Si le estoy sumando algo negativo, o de otra manera le estoy restando algo positivo, se desplaza Vertical hacia abajo. ¿Bien? ¿Y qué pasa si de pronto tiene ambas cosas? Un desplazamiento en vertical y uno en horizontal. Entonces acá vemos que toda la gráfica tiene un doble desplazamiento. Primero tiene un desplazamiento, por ejemplo, en horizontal, ¿cierto? Estaría por aquí la gráfica, algo de este estilo. Y luego tendría un desplazamiento en vertical. Es decir, desde acá lo puedo ver que se desplaza verticalmente hacia allá. Entonces acá puedo en GeoGebra ir combinando varias cosas.
y que de pronto yo ya no quiero que tenga simplemente esto, quiero ponerle además un estiramiento, entonces le pongo acá un C y me dice, bueno, en este no me creó, ok, es porque tengo que ponerle C multiplicado por, y me dice, ¿quiere crear un deslizador para C? Por supuesto que sí. Entonces, observe, voy a poner todo en 0 nuevamente. El desplazamiento en vertical lo pongo en 0. El desplazamiento en horizontal lo pongo en 0 también. Y de hecho, yo a esto le puedo cambiar el nombre. A ver, número A, etiqueta visible. Acá, en las propiedades, le puedo Nombrar. poner en básico, el nombre en vez de ponerle A, le voy a poner, bueno, voy a ponerle este A era para desplazamiento horizontal, ¿sí? Entonces le voy a poner desor, así. Y ahora se llama desor, desplazamiento horizontal. Le puede poner el nombre completo si quiere. Y a este también le puede cambiar el nombre. Y entonces le vamos a poner desplazamiento vertical. A este de acá entonces le cambiamos el nombre y le vamos a poner estiramiento. Bueno, le vamos a poner pero puede ser también compresión, ¿vale? Vertical. Y ojo, como se define el deslizador, bueno, no le puedo poner punto. Como se define el deslizador, tengo que hacer que arranque desde 0. No puedo permitirle que arranque desde una cantidad menor que 0. Entonces puedo ponerle que arranque desde 0 y no sé, que pare en 5, ahí estaría bien. Y por ejemplo, ahora este que está aquí, observe, el deslizador de desplazamiento horizontal, de desplazamiento vertical, ambos están en 0. Y el de estiramiento vertical está en 1. ¿Qué quiere decir eso? Que es exactamente la misma función. ¿Qué pasa cuando yo aumento? Miren qué pasa cuando yo aumento el del estiramiento. Parece que se hiciera más angosto horizontalmente, pero de hecho lo que podemos analizar es un estiramiento vertical. Por ejemplo, si antes, voy a poner acá esto en escala, mírenlo aquí. Voy a detener esto en factor 3. Ahí está, perfecto. Entonces observe, si antes este punto estaba en altura 1, ¿ahora en qué altura está? En altura 3. Se estiró al triple. Si este punto cuando x valía 2 estaba en altura 4, ¿ahora en qué altura debería estar? Debería estar en altura 12, porque se multiplica por 3. Y veamos, este está en altura 12, precisamente. Entonces tenemos ahí un estiramiento en factor 3. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el deslizador es menor que 1? Acá podemos ver una compresión y vamos a ponerlo en 0.5. Acá tenemos una compresión. Vean, la altura que antes estaba en 4, ahora está en ¿dónde? En 2. Se redujo a la mitad. Y comparemos otra altura por aquí. La de 1. Antes acá esta altura estaba en 1 y ahora ¿en cuánto está? Ahora está en 1/2. Se redujo también a la mitad, se comprimió. Y así podemos ponerle más cosas. Si usted quiere poner, por ejemplo, todos los deslizadores a la vez, escriba en GeoGebra algo como lo siguiente. Escriba C, aquí tiene que poner un asterisco de multiplicación, abre paréntesis, pone otra cantidad, pongámosle D, multiplicación, X, póngale más A y póngale todo más D. Escríbalo así. Aquí en lo que nosotros tenemos solamente nos faltaría a ver, esperen. Solamente nos faltaría, a ver, esta que está aquí. ¿Cuál es la azul? Es esta que está aquí, esa. Observe que aquí ya le cambió el nombre. Se llama esber y aquí en este vamos a ponerle un D multiplicado. Y dice, ¿quiere crear un deslizador? Sí. ¿Este deslizador de qué será? Este deslizador será de una compresión y estiramiento en horizontal. Bien. Nuevamente el deslizador, acá donde dice deslizador, le decimos que arranque en 0 y bueno, que termine en 5. Y aquí está. Si ponemos
los que estiran los ponemos en 1, y los desplazamientos los ponemos en 0, no pasa nada, es la misma función. Si, por ejemplo, movemos los desplazamientos, ahí vemos cómo se va desplazando dependiendo del valor. Si además agregamos estiramientos, ¿sí? Ahí podemos ver, a veces se confunde, mucha atención con esto, el desplazamiento, voy a poner los desplazamientos otra vez en 0. A veces se confunde el estiramiento horizontal con un desplazamiento. Cuando está aquí en 0, observe que no se confunde, ¿cierto? Observe, si el deslizador es mayor que 1, veo una compresión horizontal. Si es entre 0 y 1, veo un estiramiento horizontal. Pero si tengo un desplazamiento, por ejemplo, algo así, bueno, sobre todo así, tengo un estiramiento así. Vean qué pasa cuando muevo el deslizador. Parece que se desplazara, pero este es el deslizador de estirar. Parece que se desplazara, pero de hecho no se desplaza. Ahí sigue teniendo un estiramiento. Entonces, bueno, ahí les dejo para que ustedes sigan analizando y cacharreando eso en GeoGebra, que permite de manera dinámica analizar el comportamiento. Y ojo que acá solamente estoy tomando una función, ¿no? Pueden cambiarlo a otra función, pueden tomar otra función y escribir esto de manera que use los deslizadores. ¿Bien? Acá, bueno, en este faltaba el cuadrado. Si, por ejemplo, quieren usar otra función, pueden hacerlo, alguna función racional, y le ponen los deslizadores y van analizando. Es importante, muchachos, que una vez que vean una posición de los deslizadores, tomen alguna observación, ¿sí? No simplemente mover esto por moverlo. Es decir, tomen todos los deslizadores y los ponen en una posición natural, es decir, los desplazamientos en 0. Todos los desplazamientos los ponen en 0, los estiramientos los ponen en 1, y entonces empiezan moviendo uno solo. Empiezan moviendo uno solo. A ver, este se movió. Empiezan moviendo de a uno solo. No sé, que pongo el deslizador, el desplazamiento vertical, y tomo nota de eso. ¿Qué pasa cuando muevo este solamente? Y ojo, porque es bueno que ensayen con varias funciones, porque a veces en otra función se puede ver algo diferente. Muevo el del desplazamiento horizontal, tomo nota. ¿Qué pasa cuando lo muevo? Y ojo, toma nota de acuerdo al valor que tiene el deslizador. Y así continúo los estiramientos, ¿vale? Y bueno, continúan entonces con eso, muchachos. En la próxima clase hacemos algunas observaciones más de eso. El examen entonces iría hasta esa parte, hasta la parte de transformaciones de funciones.